Colosenses capítulo 4. Bien. Colosenses capítulo 4. Nosotros avisamos el miércoles pasado que íbamos a concluir la carta a los Colosenses en el día de hoy. Pero yo le decía ayer a un pastor amigo, a Boni Lozano en Madrid, que definitivamente los sermones tienen vida propia. Uno comienza a trabajar con un pasaje y de repente las cosas comienzan a irse por otro lado. Así que en el día completo de hoy, mañana y tarde, vamos a predicar de Colosenses, pero no vamos a concluir la carta hasta que regresemos de Minneapolis. En la mañana vamos a predicar los versículos 2 y 3, en la tarde, 2 al 4, en la tarde vamos a predicar como preparación de hecho para la Santa Cena, los versículos 5 al 6. Así que vamos a leer el pasaje completo, Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 6. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El mensaje de hoy lo hemos titulado de una manera muy simple: la oración del cristiano. La oración del cristiano. Esta tarde veremos el testimonio del cristiano. Pero vamos a ver en esta mañana el tema de la oración. En cierto modo, no hay nada más común para la vida de un cristiano que la oración. Y sin embargo, al mismo tiempo, pocos aspectos de la vida cristiana pueden ser tan misteriosos como la oración. Juan Carlos Rael dice con respecto a la oración: el primer acto de fe es hablar a Dios. La fe es para el alma lo que la vida para el cuerpo. Y la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. Voy a repetir eso otra vez. La fe, o la oración, es para la fe lo que la vida es para el cuerpo. La fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. La oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. ¿Cómo puede una persona vivir sin respirar?, pregunta Rael. ¿Y cómo puede una persona creer sin orar? No hay que ser médico para saber que cuando el bebé nace, lo primero que hace el pediatra es darle una nalgada para que el bebé llore. Si el bebé no llora, hay problema. Bueno, pues de la misma manera, cuando un creyente es nacido de nuevo, lo primero que hace es orar. Lo primero que hace es clamar cuando es adoptado en la familia de la fe. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Gálatas capítulo 4. Dice que Cristo nos redimió a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros tenemos un Padre perfecto que a su vez tiene un Hijo perfecto y aún así decidió adoptar un montón de hijos imperfectos. Nosotros fuimos redimidos por Cristo para ser adoptados como hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que la oración debe ser algo natural para un hijo de Dios. Ahora, no me malentiendan. El hecho de que yo diga que la oración debe ser natural para un hijo de Dios no quiere decir que la oración sea algo fácil para un hijo de Dios. Muchas mujeres aquí han dado a luz. Dar a luz es natural para la mujer. Pero todas aquellas que han dado a luz y todos aquellos que hemos tenido el privilegio de estar en un parto, sabemos lo que implica para una mujer dar a luz.
La oración es algo natural para el creyente, no necesariamente es algo fácil para el creyente. Ahora, antes de entrar a considerar lo que Pablo está enseñándonos aquí en este texto, permítanme tomar unos breves minutos para considerar ese aspecto misterioso de la oración. Ese aspecto misterioso de la oración. Si Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere. Él tiene un control absoluto de todas las cosas. Y si ese Dios es bueno, amoroso, lleno de misericordia y compasión, ¿por qué es necesario que oremos a Él para que su obra avance en el mundo y para que nosotros seamos bendecidos? Me imagino que alguna vez te has preguntado eso. Como veremos más adelante en el estudio de este pasaje, Pablo pide a los creyentes en Colosas: oren por mí para que el Señor me abra puerta para la palabra, a fin de que yo pueda hablar del misterio de Cristo y que lo hable como debo hacerlo. Pablo está pidiendo perdón a los hermanos de Colosas: oren por mí, oren por mi ministerio. Ahora, mis hermanos, ¿acaso no puede hacer eso Dios sin que los creyentes oren? O mirándolo desde otra perspectiva, ¿acaso no era suficiente el hecho de que Pablo orara por su ministerio? ¿O es que mientras más personas oran, más segura es la respuesta de Dios? ¿Es esa la razón por la cual Pablo está pidiéndole a la iglesia que oraran por él? Bueno, mis hermanos, la verdad es que nosotros no tenemos todas las respuestas de estos misterios de este lado del cielo, pero al menos podemos llegar hasta donde la Biblia llega. Y en el Salmo 50, yo creo que el salmista nos provee una clave para responder en parte a esta inquietud. Salmo 50. Dice el Señor hablando a través del salmista en el versículo 9. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Pablo está diciéndonos Dios nos está diciendo en otras palabras: yo no necesito absolutamente nada de ustedes. Versículo 12. Si yo tuviese hambre, por supuesto, esto es irónico porque Dios nunca tiene hambre, pero Dios dice aquí: en el supuesto de que yo tuviese hambre, yo no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Mis hermanos, Dios no nos necesita. Y si Dios no nos necesita, eso quiere decir que Él tampoco necesita de nuestras oraciones para llevar a cabo en el mundo sus decretos soberanos. Ahora, si esto es así, entonces, ¿por qué nos manda que oremos? Yo creo que el versículo 12 es lo que nos provee la clave. Versículo 15. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Y podemos traducir eso literalmente: tú me glorificarás. Sam Storm, en su comentario, su devocional de la carta a los Colosenses, lo explica de esta manera. Es como si Dios estuviese diciéndonos: cuando estés en dificultades, cuando tengas necesidades y problemas y obstáculos que vencer, clama a mí y pídeme que intervenga. Si lo haces, yo te libraré. Y en esa evidente dependencia tuya en mí, yo seré glorificado. Yo te libraré, tú me honrarás. De manera que tú obtienes la liberación, dice Dios, y yo obtengo la gloria. Tú recibes una bendición y las personas, los ángeles y los demonios ven que yo soy el proveedor todo suficiente, el Dios de los recursos infinitos, el único ser en el universo que sobreabunda en bondad para gente débil y necesitada como tú.
Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Nuestras oraciones subrayan o manifiestan nuestra dependencia en Dios. Y nuestra dependencia en Dios le da gloria a Él. Cuando nosotros venimos delante de Dios en oración, nosotros somos humillados como seres dependientes. Y Él es glorificado como aquel de quien sus criaturas dependen. Nosotros obtenemos la bendición, Dios obtiene la gloria. Así que la razón por la cual Pablo pide a las iglesias que oren por él, no es porque necesitamos ablandar a Dios presentándole una petición con muchas firmas al pie. Hermano, necesitamos convencer a Dios. Por favor, vengan el miércoles para que nosotros podamos firmar la petición que le vamos a hacer a Él en el trono de la gracia. No, mis hermanos, Dios no necesita firmas. Él no va a responder la oración por la cantidad de firmas que haya al pie de la petición, pero Dios será más glorificado cuando más personas vengan a orar y Dios responda. En otras palabras, la razón es una mayor y más amplia gloria de Dios. Vayan conmigo a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Allí esto se ve todavía más claro. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Pablo está relatando aquí una experiencia que él y sus compañeros de misiones tuvieron en Asia Menor. Y dice él, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Y ahora escuchen la razón, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? En palabras muy simples, que Dios es más ampliamente glorificado cuando un grupo de sus hijos se acercan a Él en oración para interceder por alguien, de manera que cuando Dios responda a esa oración, ese gran grupo de creyentes que le pidió por esta petición, ahora le va a dar gracias como un solo hombre. Dios es más ampliamente glorificado de ese modo. ¿Ven ustedes, mis hermanos, la enorme importancia que tiene el culto de oración a mitad de la semana? Esto es enormemente importante. Nosotros no estamos recogiendo firmas, como decíamos hace un momento. La razón por la que debemos venir al culto de oración es porque nosotros queremos que nuestro Dios sea más ampliamente glorificado en medio nuestro. Y eso solo será posible en la medida en que todos nos involucremos a elevar nuestras peticiones delante del trono de Dios para que luego nos unamos a darle gracias. Así que a menos que una causa de fuerza mayor te lo impida, mi amado hermano, tu deber es estar aquí el miércoles clamando a Dios para una mayor gloria de Él. Con esto en mente, pasemos ahora a considerar este pasaje de la carta a los Colosenses, donde encontramos básicamente dos cosas, una exhortación general y una petición particular. Veamos en primer lugar la exhortación, Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es increíble la cantidad de cosas que hay encerrada en esas pocas palabras. Perseverad en la oración. Esa palabra perseverar significa permanecer haciendo algo a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos que se presentan en el camino. Así que el asunto, según Pablo, no es orar en un momento dado, es permanecer orando. Muchas veces nosotros hemos dicho que cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, nosotros creemos en el momento, pero entonces la dificultad se extiende y pasan los días y se convierten en semanas
y las semanas se convierten en meses y a veces los meses se convierten en años y entonces la fe nuestra comienza a decaer. Por eso, mis hermanos, lo más importante no es creer en el momento de la prueba, es seguir creyendo. Bueno, pues de la misma manera, no solamente debemos orar en el momento, es seguir orando, aun cuando parece que nuestras oraciones no están haciendo ninguna diferencia. ¿Recuerdan ustedes la parábola del juez injusto en Lucas 18? Dice que Cristo dio esta parábola precisamente para que nosotros nos dediquemos a orar sin desmayar. Y pone el ejemplo de una viuda que viene delante de un juez y le pide que le haga justicia. Y el juez es un hombre malo, es un hombre perverso. A él no le preocupa el caso de la viuda, pero finalmente dice, porque esta viuda me es molesta, voy a atender su caso. Y dice Cristo, si esa fue la reacción del juez injusto, ¿cuál no será la reacción de nuestro Padre amante? Ahora hay otra parábola en Lucas, y esa sí yo quiero que ustedes la busquen, en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Una parábola con una enseñanza similar. Solo que hay un detalle aquí que yo quiero subrayar. Luego de enseñar a los discípulos el modelo del Padre Nuestro para orar, no es que nosotros debemos repetir el Padre Nuestro, la Biblia dice claramente que no hagamos vanas repeticiones cuando venimos delante de Dios, pero el Padre Nuestro es un modelo de oración. Y entonces el Señor dice en el versículo 5, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuál es el detalle que yo quiero que ustedes noten en este texto? Aquí hay un hombre acostado en cama con sus hijos. Un amigo llega y comienza a tocarle la puerta a una hora importuna y le pide 3 panes. Y Cristo dice, ¿ustedes creen que este hombre le va a decir, no me molestes, ya mis hijos están en cama? Dice, no, por su importunidad se levantará y le dará los panes. Ahora yo quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Quiénes somos nosotros en esa parábola? ¿El amigo que toca la puerta o los hijos que están en la cama? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos los amigos que están importunando a Dios. Nosotros somos sus hijos queridos que estamos acurrucados con Él en la cama y a medianoche nos levantamos y le decimos a nuestro Padre Celestial, Padre, tengo hambre. Y si ese hombre se iba a levantar para darle pan al amigo importuno, ¿cuánto más no nos dará a nosotros lo que le pedimos? Mis hermanos, nosotros estamos en la cama junto con Dios, acurrucados con Él. Nosotros somos sus hijos queridos. No tenemos que estar tocando la puerta, con simplemente susurrar. Ya el corazón de nuestro Padre está derretido por nosotros. Con simplemente pedir. Ahora bien, y aquí viene otra vez el misterio de la oración. El hecho de que Pablo nos diga perseverad en la oración, ¿qué implica? O implica que la oración no es un cajero automático. Nosotros no vamos a ir delante de Dios, vamos a introducir la tarjeta ATH, vamos a marcar el código clave y de repente, en el instante, vamos a recibir el dinero que marcamos en la pantalla. No, la oración no funciona así. Hay ocasiones en que Dios responde de manera instantánea. Cuando Pedro estaba en la cárcel, en Hechos capítulo 12,
Dice Lucas que la iglesia en la casa de Juan Marcos estaba haciendo oración a Dios por él. Y en el mismo instante en que Dios estaba orando en que la iglesia estaba orando a Dios por Pedro, en ese mismo instante Dios estaba liberando a Pedro de la cárcel. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que eso no siempre ocurre así. De ahí la necesidad de perseverar en la oración. La pregunta es, ¿por qué Dios se dilata en ocasiones en responder nuestra oración? Y miren, a veces Dios se dilata mucho tiempo. Mucho tiempo. Años en ocasiones. La pregunta es ¿por qué? Sandstorm, en su devocional de Colosenses, sugiere algunas razones. ¿Por qué Dios se dilata en responder y nosotros tenemos que perseverar en oración? Bueno, en primer lugar, porque nosotros tenemos la tendencia a ser presuntuosos. Para los niños que están aquí, que tal vez no entienden lo que significa esa palabra, en palabras más sencillas y entendibles, nosotros tenemos la tendencia a creer que Dios está obligado a darnos siempre lo que pedimos cuando lo pedimos y en la forma como lo pedimos. Eso es lo que significa ser presuntuoso. Es como si Dios fuese una especie de mozo celestial que debe estar atento a nuestra orden para actuar de inmediato. Y una de las cosas que Dios usa para corregir esa distorsión en nosotros es dilatar sus respuestas a nuestras oraciones. Esa dilación de Dios nos recuerda que cada vez que Dios responde a una petición, lo hace de pura gracia. Mis hermanos, todas las respuestas de Dios a nuestras peticiones son una manifestación de su bondad y una manifestación de su misericordia. En segundo lugar, el hecho de tener que venir una y otra vez delante del trono de Dios con la misma petición, es algo que Dios usa en nuestras vidas para alimentar nuestra absoluta y total dependencia en Él. Nuestra absoluta y total dependencia en Él. Mis hermanos, constantemente nosotros somos tentados a confiar en nosotros mismos. Somos tentados a confiar en nuestra experiencia. Pensamos de nosotros mismos como si fuésemos autosuficientes. Dice Sandstorm, si Dios respondiera a cada una de nuestras oraciones de manera instantánea, ¿saben qué ocurriría? Gradualmente perderíamos nuestro sentido de urgencia. La mayoría de nosotros perdería pronto de vista el hecho de que Dios es nuestra única fuente de todo bien. Y ahí estamos como la mujer sirofenicia, de la que leyó el pastor Marcos esta mañana. Señor, ten misericordia de mi hija. Y el Señor parece no hacer caso. En el Evangelio de Mateo vemos que los apóstoles le dicen, Señor, hazle caso que ya estamos molestos. Y Cristo dice que no. Alguien decía que mientras el Señor le estaba diciendo que no, su espíritu estaba obrando en esta mujer para que siguiera pidiendo. Y al final Dios honró su fe. Esta mujer sabía que ella no tenía otro lugar a donde acudir que no fuera Cristo. En tercer lugar, la oración persistente nos pone en el estado de ánimo y de espíritu correctos para recibir aquello que Dios desea darnos. Otra vez, en palabras más simples, el problema no es que Dios esté renuente a proveernos lo que realmente necesitamos. El problema es que muchas veces nosotros no estamos preparados para recibirlo. Nosotros no estamos preparados. Padres, déjenme decirles algo, y niños, escuchen esto con atención. Una de las formas más seguras de dañar a un muchacho es darle todo lo que quiere cuando lo quiere. Así que niños, cuando ustedes quieren algo y sus padres no se lo dan en el instante, eso no quiere decir que sus padres no lo aman. Porque Dios hace eso con sus hijos. Dios no nos da todo lo que le pedimos en el momento en que lo pedimos. Y Él es un Padre amante, Él es un Padre sabio.
Y por eso en ocasiones dilata sus respuestas, simplemente por el hecho de que nosotros no estamos preparados todavía para recibir lo que estamos pidiendo. Otro texto interesante con respecto a la oración es Mateo capítulo 7, en el versículo 11. Dice el Señor, pedid y se os dará, 7 al 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque ¿qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si su hijo le pide pescado le dará una serpiente. Ahora, ¿notaron algo interesante en ese texto? El Señor Jesucristo no nos está diciendo ¿qué es lo que Dios dará cuando nosotros le pidamos? Lo que ese texto dice es lo que Dios no nos va a dar. Vean otra vez, dice el Señor. ¿Qué hijo hay que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O ninguno, un padre normal no lo hace. Entonces lo que el Señor nos está enseñando aquí no es lo que Dios da, es lo que Él no da. Él no nos va a dar una piedra en lugar de pan. Él no nos va a dar una serpiente en lugar de pescado. Pero a veces le vamos a pedir pescado y Él nos va a dar espinacas. Porque es espinaca lo que necesitamos en ese momento. Dios no nos da todo lo que le pedimos en el momento que le pedimos y de la manera como lo pedimos. Él es lo suficientemente sabio como para no hacer eso. Mis hermanos, tal vez algunos de nosotros tendríamos un serio orgullo en el corazón si todos nuestros hijos fueran cristianos. O tal vez nosotros tendríamos un problema, algunos tendrían problemas con la idolatría. Si Dios le diera el esposo o la esposa por la que está clamando delante de Dios, o si Dios le diera la salud, tal vez se volverían autosuficientes. Y debo aclarar que yo no estoy aquí tratando de interpretar la providencia de Dios en el caso de cada cual. Bueno, mira, Dios no te ha dado todavía que tus hijos se conviertan porque tú eres un orgulloso, o Dios no te ha provisto un esposo o una esposa porque tú eres un idólatra. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que Dios sabe en qué momento Él nos va a dar lo que Él quiere darnos, y va a ser en el momento preciso. En 2 Corintios capítulo 12, Pablo dice, Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué le dice el Señor? No, Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Tú necesitas este aguijón en este momento. Y lo que me llama más la atención es lo que Pablo dice después. Dice, bueno, si eso es así, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. ¿Qué? Espérate. Tú me estás diciendo que te vas a gloriar de buena gana en tener un aguijón en el cuerpo, probablemente una enfermedad. Pablo dice, sí, no porque yo sea masoquista, sino porque yo he entendido que hay una mayor gloria de Cristo en usarme a mí a pesar de mi aguijón. Así que yo de buena gana me gloriaré porque ahora he entendido que Cristo se glorifica más en mí precisamente por mi debilidad. Pablo quería la gloria de Cristo, a como dé lugar. En cuarto lugar, la perseverancia en oración nos ayuda a purificar nuestras peticiones. El hecho de tener que venir una y otra vez delante del trono de Dios es algo que Dios puede usar para que nosotros diferenciemos entre aquellas cosas que verdaderamente necesitamos y las otras que son meros deseos egoístas. Venimos delante de Dios y tenemos que repensar lo que estamos pidiendo. ¿Qué dice Santiago capítulo 4 versículo 2? Muchos de ustedes no tienen lo que quieren porque no lo piden, y otros porque piden mal para gastar en vuestros deleites. El tener que venir delante de Dios nos ayuda a evaluar nuestras motivaciones al pedir esas cosas. ¿Por qué tú quieres que Dios te dé eso? Dios conoce tus motivaciones. Dios conoce mis motivaciones. Nosotros somos los que a veces no las conocemos. Y Dios obra en ese perseverar para que nosotros podamos purificar, refinar lo que estamos pidiendo delante de Él. En quinto lugar, la perseverancia en oración nos ayuda a cultivar la virtud de la paciencia. Mis hermanos, el hecho de que Dios retenga su respuesta es para enseñarnos a esperar pacientemente en Él. Paciente esperé a Jehová, dice el salmista.
pacientemente. ¿Saben que algunas personas piensan en la paciencia como una virtud pasiva? ¿Paciencia? No, eso es resignación. No, la paciencia no es una virtud pasiva. Paradójicamente, esperar en Dios es una de las cosas que más esfuerzo requiere. Eso no es pasivo. Aprender a esperar en Él es una de las lecciones más difíciles para un cristiano. Y una de las más vitales. ¿Saben por qué? Porque sin paciencia no hay madurez. Sin paciencia no hay madurez. Los niños tienden a ser impacientes. Yo me acuerdo cuando nosotros vivíamos en San Juan de la Maguana. Nos mudamos aquí cuando yo tenía 9, así que viajamos un montón de veces a la capital antes de los 9 años. Y una de las cosas que yo recuerdo perfectamente, yo no recuerdo muchas cosas de mi niñez, pero sí me acuerdo sentado en el carro preguntando 25,000 veces, ¿ya estamos llegando? No, todavía. Y antes la carretera no era como ahora, ¿verdad? La carretera duraba más. Y ya estamos llegando, el muchacho es impaciente. Bueno, de la misma manera hay adultos impacientes. Y un adulto impaciente es un adulto inmaduro. ¿Qué dice Santiago capítulo 1? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia produce en vosotros un carácter maduro. La paciencia produce madurez. Eso es lo mismo que Pablo enseña en Romanos capítulo 5, versículo 3. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia y la paciencia produce, lamentablemente Reina Valera dice produce prueba, pero la palabra que se usa allí debe traducirse más bien, produce un carácter probado. La paciencia produce un carácter probado. En sexto lugar, cuando Dios se dilata en responder, no necesariamente nos está diciendo que no. Cuando Dios se dilata en responder, no necesariamente nos está diciendo que no. Tal vez nos está diciendo, espera un poco, hijo mío. Claro, el espera un poco de Dios es muy diferente al espera un poco de nosotros. Espera un poco, hijo mío. Espera el momento más propicio, el momento más oportuno. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? Dios conoce todas las variables. Dios conoce todas las posibilidades. Él sabe, si le doy esto a mi hijo, en este momento va a ocurrir esto y lo otro. Así que cuando Dios responda, va a ser en el mejor momento. Cuando su nombre sea más glorificado y nosotros estemos más preparados para recibir la bendición. Ahora bien, sí, yo he mencionado 6 razones de por qué Dios se dilata en responder. Si ninguna de esas razones te hace sentido y tú todavía sigues perplejo porque Dios está dilatando en responderte, sigue perseverando en oración. Mis hermanos, Dios no nos pide que nosotros descifremos los misterios de su providencia. Lo que Dios nos pide es que obedezcamos. Y Dios dice en ese texto y en muchos otros textos del Nuevo Testamento que nosotros debemos perseverar en oración. Como dice el puritano William Gurnall, Dios no está obligado a responder de inmediato nuestra oración, pero nosotros sí estamos obligados a orar, aunque Él no nos responda. Y yo sé que esto genera una tensión en el creyente entre la persistencia en la oración y descansar con mansedumbre en su voluntad soberana. John MacArthur dice que este conflicto se resuelve mediante la persistencia y la aceptación final de la respuesta de Dios. Señor, yo voy a seguir orando, a seguir orando, a seguir orando. Al final, lo que tú decidas, por mí está bien, pero yo voy a seguir orando. Yo voy a seguir persistiendo. Es por eso que nosotros decimos muchas veces desde este púlpito que la clave de la mansedumbre en la vida cristiana no está simplemente en confiar en la bondad y el poder de Dios, sino también en su sabiduría.
Dios es poderoso para sanarte ahora mismo, sí. Dios es poderoso para convertir a tu hijo ahora mismo, sí. Dios es poderoso para darte un compañero o una compañera, sí. 1000 veces, sí. Dios tiene el poder. Pero Él también es sabio. Y Él lo va a hacer en el momento propicio de la manera propicia. No confiemos únicamente en la bondad y el poder de Dios. Confiemos también en su sabiduría. Mientras tanto, nosotros debemos persistir en oración, confiando en que Él hará lo que es mejor en el mejor momento. Ahora, hermanos, todo lo que yo he dicho hasta ahora es solamente para explicar las primeras 3 palabras del versículo. Perseverad en oración. Pero el versículo no termina allí. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 2. Por eso les decía hace un rato que los sermones tienen vida propia. Yo pensé que iba a darme tiempo para explicar todo el versículo, todo el texto. Pero imagínense ustedes, si ya son las 2 y vamos por la primera 3 letras, 3 palabras. 4 palabras. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración velando en ella. La palabra velar significa literalmente estar despierto. Por eso es que uno dice, me pasé la noche en vela. No pegué un ojo, no pude dormir. De ahí que metafóricamente la palabra velar también se usa para tener los sentidos alertas. Imagínense, yo no voy a mencionar ningún barrio aquí, porque primero yo no sé cuál es el barrio más peligroso de la capital, y en segundo lugar tal vez hay alguien que vive en ese barrio y se va a ofender. Pero imagínense que usted es policía en el barrio más peligroso de la capital, y tiene que patrullar, también a los ladrones y los delincuentes. Usted tiene que patrullar de 12 de la noche a 5 de la mañana, todos los días. Mire, yo estoy seguro que usted no va a coger una siesta en el carro de policía. Usted va a estar con todos sus sentidos alertas. Bueno, esa es la idea de lo que Pablo está hablando aquí. Oren con todos vuestros sentidos espirituales despiertos, alertas. En Efesios 6:18, Pablo lo dice de esta manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando en ella con toda perseverancia. ¿Y eso qué significa? William Hendrickson, el comentarista, dice que significa básicamente 4 cosas. Que cuando nosotros venimos a orar, primero debemos estar conscientes de nuestras propias necesidades, así como de las necesidades de la familia carnal, de la iglesia, y del mundo a nuestro alrededor. Yo vengo consciente de mis necesidades y de las necesidades de otros. En segundo lugar, vengo a orar consciente de los peligros que amenazan la comunidad cristiana. Que dice primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira, mi amado hermano, yo no sé en qué barrio de la capital tú vives, pero créeme, el diablo es 1000 veces más peligroso que los más peligrosos delincuentes del barrio más peligroso de la capital. Y él anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros no estamos en un picnic. Nosotros estamos inmersos en una guerra. En tercer lugar, conscientes de las bendiciones recibidas, y eso lo veremos en un momento porque Pablo dice orando con acción de gracias, y finalmente conscientes de la voluntad de Dios, porque nosotros debemos orar conforme a la voluntad de Dios, no pedir lo que Él no ha prometido dar. Una persona que venga a orar consciente de sus necesidades y de las necesidades del otro, consciente de los peligros que amenazan la iglesia cristiana, consciente de las bendiciones que ha recibido de la mano de Dios y consciente
de la voluntad de Dios es una persona que nunca le faltarán motivos para orar ni motivación para hacerlo. A veces hay personas que vienen a orar y uno dice, ¿y realmente querrá que Dios le responda? Mira, Señor, tú sabes que a fulano se le está muriendo un hijo de 3 años, que se le está muriendo un hijo de 3 años y tú estás pidiendo por él así. Eso es una persona que no está despierta, está medio dormida. Y a veces, hermano, cuando una gente se para aquí a orar, yo lo he dicho otras veces, lo dije esta semana en el culto de oración, parece que los hermanos que están oyendo la oración se durmieron. Uno oye un amén, amén. No, amén, yo estoy de acuerdo con lo que él está pidiendo, Señor. Yo también estoy despierto, siguiendo la oración de este hermano, porque, Señor, yo quiero que tú respondas. Es de esa manera que nosotros debemos venir a orar. Es con un sentido de urgencia. Hay urgencia. Así que debemos orar con perseverancia, debemos orar con todos nuestros sentidos alertas, pero también debemos orar con acción de gracias, dice Pablo. Y esta es la 5ª vez que Pablo exhorta a estos hermanos de Colosas en esta carta tan breve a dar acción de gracias. En el versículo 12 del capítulo 1 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vengan a dar oración con gozo. Versículo 6 del capítulo 2, por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Me fascina como lo dice la Biblia de las Américas, rebosando de gratitud. Capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. 4 capítulos, 5 exhortaciones. Den gracias a Dios. Den gracias a Dios. Mis hermanos, ciertamente nosotros estamos en un campo de batalla, pero no por eso debemos vivir paralizados de temor. Y ahí hay un contraste aquí. Vengan con vuestros sentidos espirituales alertas, pero vengan también con acciones de gracia. ¿Saben por qué? Porque ya nosotros hemos recibido un montón de bendiciones de la mano de Dios y estamos del lado del vencedor. Mira, mi hermano, yo no sé cuáles son las dificultades con las que tú viniste a la iglesia hoy en la mañana. Yo no lo sé, yo sé que algunos aquí están lidiando con muchas dificultades. Y una de las cosas más terribles que puede hacer un cristiano que quiere consolar a otro que está pasando por dificultades es minimizar sus problemas. Eso no es nada, si tú supieras lo que le está pasando a fulano. Mira, yo no sé lo que le está pasando a fulano, pero mi problema me afecta a mí. No, nunca minimicen el problema de la gente. Eso no consuela, eso molesta. Ahora, mi hermano, mi hermana, yo no sé la cantidad de problemas con la que tú has venido a esta iglesia hoy. Pero déjame decirte algo, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, tú tienes un montón de razones para dar gracias. Un montón. ¿Qué dice en el capítulo 1, versículo 12? Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mi hermano, tú eres coheredero con Cristo. Ahora no tenemos la herencia en la mano, pero Dios no miente. Dios no miente. Al final de esta historia, tú vas a compartir su gloria. Eso es tan real como que estás sentado aquí hoy.
Y Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Mira, mi hermano, la próxima vez que te dispongas a orar, piensa en esto. Si tú eres creyente, el único Dios vivo y verdadero, creador de los cielos y de la tierra, nos amó con un amor tan grande que entregó lo más preciado que Él tenía, su propio Hijo, para poder adoptarnos como sus hijos. ¿Y qué dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 32? Si Dios no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ese todas las cosas son las mismas todas las cosas del versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso no significa, como dice John Piper, todo lo que mi corazón engañoso desea. Eso significa todas las cosas que van a cumplir el propósito por el cual Dios nos escogió. Y ese propósito es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Miren, mis hermanos, nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar esta frase: Dios escucha la oración de sus hijos. Óyelo otra vez. Dios escucha la oración de sus hijos. O sea, Dios está en su trono gobernando el universo entero. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Todas las estrellas, todas las galaxias están en sus manos. Él está atento a todo lo que Él ha creado. Y ¿sabes qué, mi amado hermano? Él nunca está demasiado ocupado para ti. Esa frase se dice rápido. Dios escucha las oraciones de sus hijos. No es para decir, wow, Dios escucha las oraciones de sus hijos. Como dice el salmista en el Salmo 34, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Quieres algo más? Él no solamente nos oye, es que Él tiene la capacidad, el poder y la sabiduría para darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, como dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 20. Si eres un creyente, tú tienes mucho que agradecerle a Dios. ¿Y sabes qué? La gratitud es algo que impacta profundamente la vida del cristiano. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos conscientes de todas las razones por las cuales nosotros debemos darle gracias a Dios, mis amados hermanos, la paz de Dios gobierna nuestros corazones en medio de cualquier vendaval. ¿Cómo debemos orar? Pablo responde: con perseverancia, con nuestros sentidos alertas y con un corazón agradecido. Pero increíblemente, yo no pude llegar al texto que iba a llegar hoy en el versículo 4. Y como me toca predicar esta tarde, vamos a detenerlo ahí. Hermanos, Dios nos ha dicho algo esta mañana acerca de la oración. Dios nos ha dicho algo en esta mañana acerca de la importancia de orar. Mis hermanos, la oración no es un placebo. ¿Saben lo que es un placebo, verdad? Es una sustancia que no tiene ningún poder curativo, pero la gente se lo toma y psicológicamente se siente mejor. Y no hizo nada porque eso no tiene ningún poder curativo. No, la oración no es un placebo. Mis hermanos, Dios amarró todas las cosas
para que su obra se llevara a cabo a través de la oración de su pueblo. De esa manera, nosotros somos beneficiados al participar junto con Él del desarrollo de sus planes, y Dios es más ampliamente glorificado a través de las oraciones de su pueblo. Y mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana y tú no eres cristiano, yo no quiero que tú tomes para ti promesas que no son para ti. Dios promete escuchar las oraciones de sus hijos. Dios promete escuchar las oraciones de aquellos que han visto su miseria, que han visto su dependencia absoluta y total de Dios, no solamente para ser salvos, sino también para poder vivir la vida cristiana. ¿Sabes, mi amigo, lo que es un cristiano? Es una persona que no tiene la menor confianza en sí mismo para llegar algún día al cielo delante del trono de Dios. Es una persona que ha visto su pecado, es una persona que ha visto su miseria, que viene delante de Dios diciendo: Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, pero vengo confiado únicamente en la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, en la sangre que Él derramó en esa cruz para limpiar mis pecados. Es en ti, Señor, y es en tu Cristo en que yo confío. Entonces, y solo entonces, Dios comenzará a tratarte como un hijo. Dios comenzará a escuchar tus oraciones. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Padre bueno, nosotros queremos darte muchas gracias por habernos dado en la mañana de hoy la oportunidad de predicar tu palabra. Oh Señor, bendice tu palabra en el corazón y la mente de nuestros hermanos. Bendice tu palabra, Señor, en el corazón y la mente de aquellos que todavía no son tus hijos. Oh Padre, te rogamos, te suplicamos que tú hagas una obra poderosa y que tú llames, oh Señor, en esta misma mañana, que tú llames a algunos al arrepentimiento y a la fe. Señor, gracias. Gracias por ser un Dios vivo, por ser un Dios poderoso, por ser un Dios bueno, amante y sabio, y por ser nuestro Padre a través de Cristo. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo nuestro Salvador. Amén.